de nuevo en el Choique. ¿Qué tenemos hoy, Che? Bueno, continuando con lo que habíamos empezado sobre el acercamiento de la fecha en que va a entrar en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, me pareció interesante seguir hablando sobre algunas cuestiones que introduce esta reforma y centrarme básicamente en lo que han sido las reformas en torno al derecho de familia, la responsabilidad parental y algunas modificaciones trascendentales que ha incorporado el Código para regular determinadas cuestiones cotidianas de lo que vendría a ser las relaciones intrafamiliares, que lógicamente es uno de los capítulos que más reformas ha tenido en relación al código vigente, que es el código que redactó originalmente Vélez Arfiel, que luego tuvo varias reformas. La más emblemática fue la reforma dirigida por Borda. Pero bueno, finalmente lo que hizo la Comisión Reformadora fue incorporar toda una batea de leyes y de jurisprudencia y de doctrina que se fue elaborando a partir de la reforma constitucional, a partir del momento que se incorpora la Convención de los Derechos del Niño, la Comisión Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional contra toda la forma de eliminación hacia la mujer. Empezaron a partir de ese momento, la jurisprudencia y la doctrina empezaron a sentar diversos precedentes y opiniones que finalmente la Comisión Reformadora pudo incorporar en el nuevo texto del Código Civil y Comercial, que lógicamente el anteproyecto era mucho más aventurado o mucho más reformador, por así decirlo, porque incorporaba varias cuestiones que luego, en su momento, al momento de sancionarse, fueron cuestiones que fueron dejadas de lado, lógicamente, por una presión mayoritaria por parte de la Iglesia. Una de las cuestiones que se dejaron afuera fue todo lo referido a la fecundación post-mortem, que, si bien no se prohíbe, se deja un vacío legal que hubiera estado bueno también mantener determinadas cuestiones o legislar en torno a algunos puntos. ¿Qué es la fecundación post-mortem? Discúlpenme. Ahí lo explicamos en 2 segundos. Diría, explicamos, ¿viste? Si dice... Justamente, ¿por qué hago referencia a lo que es la fecundación? Porque una de las principales reformas centrales en lo que es en torno a el derecho de familia y básicamente lo que son las fuentes de filiación, el nuevo código añade una fuente de filiación más. Tradicionalmente existía la filiación por adopción, la filiación biológica, y ahora se añade la filiación por las técnicas de reproducción humano asistidas, ¿no? En donde su fuente de filiación va a ser el consentimiento previo, informado y libre que presten las personas que se sometan a los diversos tratamientos de fecundación. La fecundación post-mortem era la posibilidad de aquel progenitor o progenitora que haya iniciado o dado algún consentimiento en torno a someterse a este tipo de técnicas, de poder utilizar el material genético con posterioridad a la muerte, ¿no? Y reconociendo esto como una fuente más de filiación. Obviamente, porque es importante aclarar estas cuestiones. Los derechos filiatorios, los derechos sucesorios establecen el principio de que uno va a ser heredero las personas existentes al momento de la muerte de la persona o las que estén concebidas. Con este principio quedarían afuera todos aquellos supuestos en donde justamente la fecundación se haya realizado con posterioridad a la muerte de alguno de los progenitores, de alguno de los dadores que dieron material genético. Hubiera sido realmente un verdadero avance porque podría haber dado mayor luz a posibles problemas que no son futuros, sino que en la actualidad se han dado. Básicamente de poder sentar una fuente filiatoria con posterioridad a la muerte de alguno de los progenitores, también llamados progenitores. ¿Qué es lo que se dice? No se prohíbe, pero hubiera estado bueno establecer ya este marco legal. Hay legislaciones que directamente lo prohíben. Otras cuestiones a tener en cuenta, como las reformas, además de las fuentes de filiación, es todo un cambio de paradigma en torno a la manera de redactar y de enfocar todo lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde se ha cambiado totalmente el lenguaje, el vocabulario técnico que se utilizaba en torno a estas cuestiones. Ya no se utiliza más la palabra menor, pues la palabra menor significa o hace referencia a algo que es menos a otra cosa, a otro sujeto, a otra situación. Entonces, hoy por hoy se habla de
menores de edad, porque hacemos referencia a todas aquellas personas menores de 18 años, pero cuando vamos a hablar al régimen de las personas menores de edad, vamos a estar hablando de los derechos y deberes en torno a los niños, niñas y adolescentes. Ya se deja de lado ese término, que era una deuda pendiente, que nuestro código seguía haciendo referencia a estas cuestiones y que es una obligación que la Argentina adoptó al momento de ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, de no considerar más a los niños como objetos de derechos, sino como sujetos. Esta obligación que tienen todos los magistrados de oír por lo menos en algún momento la opinión de los niños en cualquier proceso en el que ellos sean partícipes, en donde se discutan los derechos relacionados a ellos, siempre tomando en cuenta lo que se llama la capacidad progresiva, la autonomía progresiva. Lógicamente, a medida que van adquiriendo mayor capacidad, esas opiniones son tenidas en mayor, tienen un mayor valor en cuanto a la capacidad que progresivamente va adquiriendo el niño o el adolescente. Y otra cuestión en torno al cambio de vocabulario, de lenguaje, es que ya no se habla más finalmente de lo que era la patria potestad. El término patria potestad está totalmente desterrado porque nos remite a un régimen de la época del derecho romano, en donde el pater familias era dueño de todos los miembros de esa familia. Es también cambiar esta idea, este paradigma, ¿no?, de la cuestión de que la familia era un régimen de autoridad, de sometimiento al poder del pater, hacia lo que distintos sectores de la doctrina han llamado la democratización de las relaciones de familia, con toda una visión basada y sustentada en los principios de los derechos humanos, ¿no? Tanto la la Convención Americana como la Convención de Derechos del Niño. Y hoy por hoy se habla de responsabilidad parental. Es decir, la responsabilidad parental está basada en derechos y deberes por parte de los progenitores o por parte de las personas que están encargadas del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, ya venimos a cambiar esta manera de pensar las relaciones de familia. Este nuevo código trae verdaderos avances y verdaderos desafíos en torno a lo que van a ser a futuro los procesos de familia, porque va a requerir por parte de los magistrados y de todos los equipos una formación y una ampliación de miradas que sí o sí se va a tornar obligatorio que ya las decisiones que deba tomar el magistrado tenga que estar acompañado por asesoramientos o equipos interdisciplinarios. Es decir, es muy interesante un trabajo que se hace en algunos tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tribunales de familia, juzgados de familia, en donde se trabaja muchísimo con las opiniones de todos los equipos técnicos que asisten a las especialmente a los adultos que intervienen en los procesos de familia, siempre tratando de buscar aminorar los efectos nocivos que puedan generarle en la formación de los niños que quedan muchas veces secuestrados, por así decirlo, dentro de los conflictos de los adultos. Lo que se busca, lógicamente, con esta nueva normativa es orientar el proceso de familia hacia una humanización y también algo que muchos hablan de que ya el proceso de familia en el sector judicial cada vez está tornándose más con un matiz casi terapéutico, casi de dar las herramientas necesarias de sanar determinadas cuestiones para fortalecer y proteger en primer lugar lo que es un principio rector en el proceso de familia, que es el interés superior del niño. Y estas son cuestiones que se vienen discutiendo hace años, son cuestiones que lógicamente la Comisión Reformadora del Código Civil ha tenido en cuenta, no tanto por esto que muchas veces se ha criticado de que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en las relaciones de familia, pero en el momento en donde hay niños, el Estado tiene que intervenir justamente para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.